Hola, ¿qué tal? Aquí les voy a contar cuál fue nuestra experiencia del día de ayer de cómo pedir calaverita con Ethan. Bueno, para empezar les informo, o les comento más bien cómo fue la estructura que hice desde un mes anterior para que él hiciéramos la acción, ¿no? Les voy a explicar de la siguiente manera. Antes de que llegue la festividad, yo preparo un material visual. Busco ya sea en Pinterest o un video como tal en la plataforma de YouTube para que visualice la festividad. Ajá. La aterrizo con dibujos y le explico. Supongamos el Día de Muertos es tales fechas, el 1 y 2 de noviembre. Y lo ubico en qué día estamos y hago una cuenta regresiva. Y especifico qué es lo que queremos trabajar en ese mes. Supongamos, vamos a trabajar el Día de Muertos en esta ocasión. Entonces le especifico, el día 1 y el día 2 vamos a ir a pedir calaverita. ¿Qué es una calaverita? ¿O cómo? ¿O con qué se pide? Y entonces le explico los elementos, ¿no? Un disfraz, una calabaza de plástico o una bolsa, que vi muchas ahora en el recorrido, y vas, tocas la puerta y haces una canción. Bueno, le cantas una canción, ¿no? Ayer la que escuchamos fue la de mi calaverita tiene hambre, mucha hambre. Entonces, esa desde el año pasado la traía, ¿no? Esa fue la que nosotros practicamos. Practicamos 15 días para que el día de ayer la cantara, ¿no? Yo les comentaba en otro video, más bien creo que fue un short, donde les decía que sí me favoreció el que haya puesto en práctica lo que practicamos, porque no es así como los demás niños de decir, ay, sí, vamos, y pues no, al contrario, ¿no? Todo lo contrario. En nuestros casos, pues ustedes ya saben que no es así. Entonces, cuando él se llegaba la hora que habíamos planeado para salir, nos pusimos en la ventana y ya estaban pasando niños, a los cuales yo le comenté, ya nos va a tocar ir a pedir. Y se negó a hacer la acción, porque tuvo miedo. Entonces ya lo cambié, le puse el disfraz y me lo llevé. Entonces, no tuvo la necesidad como el año pasado de pedir, porque ahora iba con el contingente. Entonces, donde en un lugar les daban, pues todos se formaban y nada más estiraba la calabaza y decía gracias. Y cuando en algunos lugares les daban y les decían, pero cánteme, pues ya cantaba, pero se cantaba la cancioncita que les mencioné. Y cuando ya le daban el dulce, pues ya decía gracias, ¿no? Entonces, como tal, no hubo ese enfrentamiento de decir, ¿me puede dar para mi calaverita? O cosas así, o que se enfrentara a la persona solo. No, porque pues era así como muchos niños, y entonces iba envuelto en los niños. Yo creí en un determinado momento que iba a tener tema con el que éramos muchos, o sea, como que se juntaban, pero no, lo tomó muy bien. El único detalle que tuvimos fue cuando había lugares en los que se tenía que formar por, pues no sé, unos 10 minutos. Eso le generaba incomodidad. Eso fue lo que visualicé el día de ayer. Pero lo logró muy bien. Cuando se tenía que formar, era así como, chin, me tengo que formar. Pero también hubo el momento en el que quiso desistir y decir, pues ya me voy, ¿no? Muchas gracias, adiós. Pero yo le hacía el comentario, hay que esperar. Sí, adelante de nosotros había, no sé, unos 20, 25 niños. Y era pues un poco tardados en esos lugares, pero lo que logramos rescatar o aprovechar
fue que él pudo pues cambiar la situación, ¿no? De decir, tengo que esperar para que me den un dulce, ¿no? O sea, no fue como el año pasado, que realmente ya acudimos tarde al evento y entonces él se tenía que enfrentar solo a pedir, ¿no? Ahora no, porque como iba con todos los demás, pues fue mucho más fácil porque ya ni siquiera se notaba si expresaba o no expresaba, ¿no? Aunque hubo en ocasiones en el que nada más estiraba la calabaza y no daba las gracias. Entonces yo le hacía hincapié, gracias, gracias. Uh-huh. Creo que es muy importante tener en cuenta o no dejar, es que no sé cómo explicárselos, como que tienes que agarrarlo bien. Y yo creo que en nuestro caso tienes que llevar una muñequera de seguridad. Porque como vi que los demás chicos corren a donde están dando dulces, él también quería correr. Entonces había momentos en los que éramos muchos y pues sí me daba bastante miedo de que corriera porque corría, ¿no? Entonces obvio pues yo tenía que correr con él porque no lo puedo dejar solo. Ahora, en cuanto a los disfraces, también es muy importante visualizar que sea un disfraz, ya sé lo que les voy a decir, no que sea único, pero que tenga distintivos muy, muy precisos. ¿Por qué? Porque hay muchos disfraces como el de tu hijo, como el de mi hijo. Entonces, ayer vivimos una situación un poco incómoda porque justamente se hace una bola y en esa bola, bueno, yo los llevo agarrado de la mano y nos dan un dulce, nos dan un caramelo, y entonces una mamita soltó al pequeño, no sé por qué razón, pero también en algún momento yo lo solté y el niño se quedó parado y la mamá se dio la vuelta. Entonces cuando la mamá voltea y hace la búsqueda, no lo ve y empieza a gritar. El niño estaba a 1.5 metros, pero es esas cosas que no puedes controlar, ¿no? Ahora, no sé, a mí en ese momento se me ocurrieron muchas cosas porque a mí en especial me dio miedo. Creo que sí tienen que llevar algo muy distintivo y en especial sí tienes que tener una foto de tu hijo de ese día, de cómo está disfrazado, la muñequera, y cómo hacer la ruta de por dónde van a ir. Eso es muy importante y no saltártela. A mí en especial eso, ayer yo aprendí bastantes cosas de salir, porque hay una hora en específica en la que los chicos salen y piden, y donde va el contingente pues más grande, ¿no? Pero también hay un momento en el que los carros, las motos van a pasar y es muy peligroso. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que cuidar, no solamente pues el instruirlos en cómo pedirla, cuál es la estructura de la festividad, sino va más allá, ¿no? Va más allá en cuanto a la seguridad de nuestros hijos. Es divertido, pero a mí en especial se me hizo peligroso. Uh-huh. ¿Se identificó? Sí. Había momentos cuando veníamos de regreso, ¿ya? Porque los chicos vienen y van y es un mar de niños, ¿no? Había lugares en donde ya habíamos pasado y decían, ven, te voy a dar un caramelo, ¿no? Y él se quedaba así como parado, como que dije, no, es que ya nos dieron, te da las gracias. ¿Por qué? Porque esa parte es importante enseñárselas a nuestros hijos, ¿no? A lo que voy y a lo que me gustaría hacer hincapié en el que sí es muy importante realizar una ruta de por dónde vas a ir, tener la foto del disfraz con tu hijo de ese día,
Este, y creo que ir en un grupo te conviene porque si sucede algo, pues tienes una red de apoyo importante. Nosotros fuimos solos. Entonces, pues al principio era como que un poco con miedo porque no salíamos, nunca habíamos salido con un contingente. Entonces, la primera cosa que hicimos saliendo de la casa, tenemos una tienda, entonces enfrente, casi enfrente. Y ahí fue donde le dieron la primera calavera y pues él es muy contento, ¿no? Y no sé, menos de 10 metros. Y hay otro negocio y le volvieron a dar dulces. Entonces, pues no tuvo tanta la necesidad. Y justamente en eso se encontró unos pequeños, un grupito de pequeños, y pues se unió a ese grupo y no le fue difícil. Después, en otro siguiente negocio, se separó de ese grupo y se juntó con otro grupo. Y así constantemente hasta donde llegamos, ¿no? Hay un punto en el que fue un poco desagradable por el ruido. Fue un contingente de motociclistas. Entonces, para empezar, hacían demasiado ruido. Y eran bastantes, entonces llegó un punto en el que no nos dejaban cruzar la calle. Entonces ellos estaban dando vueltas como en un circuito y no nos dejaban pasar. Entonces sí era un poco, más bien era peligroso. Pero bueno, esas fueron las cosas que nosotros notamos, que nosotros identificamos. Y las cosas que rescatamos pues es identificar la parte del disfraz, hacer una ruta, ir en un grupo y llevar una muñequera de seguridad, los datos visibles de, supongamos, de tu hijo en cuanto a una placa o algo en especial. Y había esta semana, bueno, sí, prácticamente esta semana, agregué un silbato a la cadena de placa. Bueno, una placa, trae una placa con sus datos personales y a esa le agregué un silbato. Ajá. ¿Cuál es la finalidad del silbato? La finalidad del silbato es que si necesita ayuda, tiene que silbar el silbato. Gracias a Dios, en el momento no ha necesitado, aunque ya se dio cuenta que, supongamos, si el papá va muy adelante y nosotros íbamos más atrás, en un día de esta semana, él le silbaba y yo le preguntaba, ¿necesitas ayuda? O sea, porque yo iba al lado de él. Y entonces me dijo, no, ay, que nos espere, mamá, por favor. Ah, ok. Entonces empezó a utilizar el silbato en función a sus necesidades. Bueno, esas son las cosas que yo haría o que a mi ver fueron las cosas que yo rescataría, ¿no? Fue una experiencia bonita. Sí tuvo sus momentos aterradores y feos, como lo de las motos o lo del chico que la mamá perdió un poquito la vista. Y nada más, ¿no? Creo que son de las cosas que yo vería a cuidar y que como mamá, así como ustedes, pues no lo vives hasta que te enfrentas a la situación, ¿no? O sea, porque yo les podré decir cosas, pero no es como cuando ustedes se enfrentan a eso, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho, ay, es que llévate una muñequera, pues yo hubiera dicho, ay, ¿cómo crees? O sea, yo le voy a agarrar de la mano fuerte. No, o sea, sí se necesita. Sí se necesita porque cuando hay que correr, pues tienes que correr con él, ¿no? Porque él hace lo mismo que los demás. Hace la imitación. En algunas otras ocasiones, cuando en algún lugar había una decoración en cuanto a Día de Muertos, se quedaba viendo. El día de ayer precisamente no hubo ese tema.
no se quedó viendo como que las luces o algo así. Iba sumergido en cuanto a todos los chicos. Realmente yo les platicaba, iban y venían los niños de un lado para otro, entonces creo que uno de mis errores fue no hacer una ruta. O sea, fue así como, pues no pasa nada, pues nos vamos todo derecho y luego hacia la izquierda. Ajá, o sea, seguimos a los chicos y cuando veníamos de regreso, creo que eso le causó un poco de tema porque se desorientó. Entonces, en cuanto nosotros íbamos a la derecha, él quería ir a la izquierda porque creía que la casa quedaba a la izquierda. Entonces fue cuando dije, uy, hubiera hecho una ruta. Nos hubiera servido la ruta porque hubiera sabido cómo regresar. Ahora, una de las cosas que también identifiqué y que es importante es que en cuanto a, pues todos van y si pasa así como lo que les comenté de que un niño pierde a la mamá o la mamá pierde al niño o pasa algo, pues es muy peligroso, se me hace muy peligroso porque hay mucha gente, o sea, no. Entonces, sí es necesario que vayas con un grupo porque pueden apoyar en una situación así. Y ahora también, pues, dentro de tu ruta le tienes que colocar como puntos estratégicos a tu hijo en el mapa donde tiene que quedarse si sucede algo. Esas son pues mis opiniones, mi experiencia como mamá el día de ayer en cuanto a la calaverita. Y pues tendremos otro tema para hablar de los dulces y cómo los seleccionamos y cómo los dividimos y cosas así, ¿no? Pero pues hoy les dejo esas recomendaciones y les agradezco. Les envío un fuerte abrazo. Acuérdense, estamos en el canal de Ethan Verges, un chico con TEA, y yo soy Nadia Monroy.